Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1041, 48 horas. Con esto en mente, Yoo-Wen decidió enviar una bestia compañero para desafiarlo. Choung-si ya tenía que conocer a esta bestia compañera. Si ya aceptaba el desafío de esta bestia compañera, muy bien podría ser Choung-si ya. Por supuesto, como medida de precaución, Yoo-Wen no sacrificaría su principal fuerza de combate. ¿Qué bestia compañera debería enviar para desafiarlo? Después de pensarlo un poco, Yoo-Wen no pudo pensar en ninguna bestia compañera adecuada. Si enviaba una mascota de combate principal como Tyrant Behemoth, no solo Choung-si ya lo sabría, sino que todos sabrían que era la bestia compañero de Yoo-Wen. Además, si ya no fuera Choung-si ya, quién sabe qué extrañas habilidades produciría. Si Tyrant Behemoth muriera, sería una gran pérdida. Si no tuviera miedo de Night Tearch y los otros compañeros que ya habían alcanzado el grado terror, no sería una mala idea que Yoo-Wen enviara a Dimanic Neonate para competir por el primer lugar. Sin embargo, Yoo-Wen no sabía cuántas existencias de grado terror estaban ocultas en las sombras. No se atrevió a correr tal riesgo. Después de pensarlo un poco, Yoo-Wen pensó en una bestia compañero adecuada. En el pasado, cuando Choung-si ya había usado el huevo de compañía de la capa de invisibilidad a cambio del cristal de Mens Channel de Medusa, no mucha gente sabía que la capa de invisibilidad estaba con Yoo-Wen. Choung-si ya era definitivamente uno de ellos. Además, la capa de invisibilidad tenía sus ventajas. Con 3 minutos de invisibilidad total, no era fácil matarla. Aún había tiempo para rendirse. Otro beneficio era que la gente común no podía ver la capa de invisibilidad ni tampoco sabía que su bestia compañera la estaba desafiando. Esto lo hacía mucho más fácil. Con esto en mente, Yoo-Wen invocó la capa de invisibilidad y la hizo flotar hacia el cubo. Como la capa invisible era invisible desde el principio, nadie podía verlo. Solo algunos expertos de alto nivel podían usar métodos especiales para detectar la existencia de la capa invisible. Sin embargo, la atención de todos se centró en la batalla entre Ya y los otros guardianes. Nadie notó la llegada de la capa de invisibilidad. Ya era realmente muy fuerte, pero las continuas batallas lo habían agotado enormemente. Era obvio que su fuerza y velocidad estaban disminuyendo. Aún así, el guardián fue derrotado por Ya. Sin embargo, cualquiera podía notar que el dominio de Ya estaba cayendo en picado y que ya no parecía invencible como antes. En el momento en que el guardián admitió la derrota, alguien más lanzó un desafío. Casi al mismo tiempo, Yoo-Wen obtuvo la capa de invisibilidad para lanzar un desafío. La luz del cubo de la capital imperial se disparó hacia el cielo, sorprendiendo a todos. ¿Quién es? ¿Quién lanzó el desafío aquí? Nuestra capital imperial tiene guardianes que se unen a la batalla. Es extraño, porque no puedo ver a nadie. ¿Quién lanza el desafío? No veo nada. ¿Dónde está? Mientras todos estaban desconcertados, las palabras "la capa invisible te desafía" aparecieron en la pantalla del cubo. Sin embargo, todavía no podían verla. En la pantalla del cubo, la capa invisible permaneció invisible. Capa de invisibilidad. Alguien realmente volvió a crear la capa de invisibilidad. Sin embargo, esta debería ser una bestia compañera, ¿verdad? Una sola bestia compañera realmente se atreve a desafiar a un guardián. ¿No es un poco demasiado confiado? Incluso si tiene invisibilidad, es imposible que le gane, ¿verdad? Por supuesto que no. Aunque la invisibilidad de la capa invisible es poderosa, su poder ofensivo no es muy fuerte. Me temo que ni siquiera puede atravesar la armadura del guardián. Es inútil decir tanto. Probablemente no aceptes el desafío de la capa invisible. Con tantos guardianes desafiándolo, debería ver a una bestia compañera como esa con desprecio. Todos pensaron que tenía sentido, pero entonces los cubos alrededor del mundo se iluminaron.
Dos nombres aparecieron al mismo tiempo, Ya y capa de invisibilidad. Mierda. ¿Realmente aceptaste el desafío de la capa invisible? ¿Qué estás haciendo? Luchas contra una bestia compañera. Por lo que parece, está muy cansado. Quiere aprovechar esta oportunidad para descansar, ¿verdad? Todos sintieron que ya había aceptado el desafío de la capa de invisibilidad porque quería descansar. Zhou Wen se llenó de alegría cuando vio que habían elegido la capa de invisibilidad. Por lo que parece, lo más probable es que ya sea Chou-Silla. Mientras Zhou Wen reflexionaba, la capa de invisibilidad ya había entrado en la arena del cubo del vacío a través del túnel del cubo. Ya permaneció de pie en la arena del cubo, sosteniendo la espada inmortal primordial en su mano. No mostró ninguna emoción, como si no reconociera la capa de invisibilidad. Es este tipo Chou-Silla. Zhou Wen estaba un poco inseguro porque a los ojos de Ya, solo había un espíritu de lucha infinito. En el siguiente segundo, Ya había sacado la espada inmortal primordial y apuñaló la capa de invisibilidad. La habilidad de invisibilidad ordinaria de la capa de invisibilidad era claramente inútil frente a Ya. El ataque de Ya fue rápido y despiadado. Fue incluso más feroz que la última batalla. Zhou Wen no tuvo más remedio que ordenar a la capa de invisibilidad que usara su habilidad de invisibilidad total. La forma de la capa de invisibilidad desapareció cuando el golpe de Ya la atravesó, sin herirla. Cuando la espada inmortal primordial atravesó la capa de invisibilidad, Zhou Wen descubrió de repente una extraña fluctuación en ella. No pudo evitar alarmarse. Podría ser que Ya tuviera la habilidad de ver a través de la invisibilidad. Mientras Zhou Wen pensaba, de repente vio que el cuerpo de Ya se disipaba como un rayo de luz después de atravesar la capa de invisibilidad. Luego desapareció sin dejar rastro. ¿Qué habilidad es esta? También es invisibilidad. Zhou Wen se quedó desconcertado por un momento. Cuando volvió a ver la escena en el cubo, quedó atónito. En las pantallas cúbicas de todo el mundo, Ya, que ocupaba el primer puesto, cayó del primer puesto por primera vez. En su lugar apareció la capa invisible de Zhou Wen. Esta vez, no fue solo Zhou Wen. Todos estaban atónitos, sin saber qué estaba pasando. En el desafío de capa invisibilidad allá, Ya solo había atacado una vez antes de admitir la derrota. Como no podían ver la capa invisible, solo podían ver el ataque de Ya. No sabían cómo perdió Ya ni por qué admitió la derrota. Eso es imposible, ¿verdad? Una bestia compañera puede derrotar a un guardián. Y es un guardián como Ya. ¿Qué demonios? Una bestia compañera realmente se llevó el primer lugar. Algo debe estar pasando. Una estafa absoluta. Gasté todo mi dinero apostando a que Ya ganaría y ahora lo he perdido todo. Mis ahorros se han esfumado. Buh. Hermano, el juego no es bueno. No te preocupes. Cálmate y paga tus deudas. Yo haré los honores de cuidar de tu esposa. Los guardianes que estaban a punto de desafiar a Ya se quedaron atónitos cuando vieron que Ya perdía y cedía su primer puesto. Se quedaron atónitos por un momento y no sabían si debían continuar. Deberían desafiar al primer lugar, capa de invisibilidad, o a Ya, quien ya había caído al segundo lugar. Sin embargo, Zhou Wen ya había notado que algo no iba bien con la capa invisible. Había una línea de palabras escritas en el interior de la capa invisible. Ayúdame a ocupar el primer puesto y regresaré en 48 horas. No debes perder el primer puesto. De lo contrario, perderé la vida. Chou-Silla. Zhou Wen no sabía cómo estaba escrita esa línea, pero no había duda de que ya era Chou-Silla. 48 horas. Piensas demasiado bien de mí. Zhou Wen no sabía qué había pasado, pero no fue una tarea fácil ocupar el primer lugar en el ranking durante 48 horas. Ahora, el tiempo de preparación para todos los desafíos se había acortado a 1 hora. En 48 horas, Zhou Wen tuvo que aceptar el desafío 48 veces. Además, el mismo retador no podía desafiar a otro por segunda vez en un día. Capítulo 1042, Partido amañado. Después de un momento de silencio colectivo entre los guardianes, un guardián inmediatamente desafió la capa de invisibilidad. Naturalmente, Zhou Wen no lo aceptaría.
Los efectos complementarios de la capa de invisibilidad eran muy fuertes, pero su letalidad real no era mucha. En una batalla con un guardián, básicamente no había posibilidad de victoria. Liz Jen y compañía sabían que Zhou Wen tenía la capa invisible y lo miraron con expresiones extrañas. Sin embargo, era difícil decirlo en voz alta dónde estaban. Guan Lu, aparte de aquí, ¿hay algún otro cubo donde haya menos gente? Le preguntó Zhou Wen a Guan Lu. Sí, pero hay muchas criaturas de Men's Channels en el área deshabitada fuera de la capital imperial, dijo Guan Lu después de pensarlo un poco. ¿Podemos llegar en una hora?, preguntó Zhou Wen nuevamente. Tienes que ser lo suficientemente rápido. Como mínimo, tienes que estar en la etapa mítica. Además, no puedes retrasarte en el viaje hasta allí. Guan Lu no dudó y respondió de inmediato a la pregunta de Zhou Wen. Está bien, dame la dirección. La velocidad de Zhou Wen era comparable a la de un mítico. Ese lugar no es fácil de encontrar. Te llevaré allí, dijo Guan Lu mientras convocaba a un enorme gato blanco. Está bien. Zhou Wen cargó a Yair y se sentó detrás de Guan Lu. Después de informar a Liz Jen y compañía, Guan Lu se alejó en el gato blanco. Definitivamente no fue una tarea fácil mantener el primer lugar durante 2 días. Zhou Wen no podía dejar que la capa de invisibilidad luchara, por lo que solo podía desafiarse a sí mismo y prolongar los siguientes 2 días. Como las bestias compañeras que podían lanzar desafíos tenían que estar en la etapa mítica o tener las calificaciones para avanzar a la etapa mítica, era imposible usar bestias compañeras comunes para ganar tiempo. Zhou Wen calculó que si convocaba a todas sus bestias compañeras míticas, podría durar 24 horas. Necesitaba muchas bestias compañeras míticas para sobrevivir un día de desafíos sin repeticiones. Afortunadamente, Zhou Wen tenía una buena cantidad de bestias compañeras míticas, por lo que no debería ser un problema. El gato blanco de Guan Lu era en realidad una bestia mítica compañera. Era bastante rápido, ya que corría por la calle principal de la capital imperial y abandonaba rápidamente la ciudad. Había muchas zonas de Men's Channel cerca de la capital imperial. El gato blanco corrió rápidamente y no se encontró con ninguna criatura de Men's Channel en el camino. Después de más de 40 minutos, el gato blanco había llegado a la antigua ciudad en la que no vivía nadie. Había un cubo en la ciudad. Estamos aquí. Guan Lu controló al gato blanco para que se detuviera frente al cubo. ¿No dijiste que había muchas criaturas de Men's Channel cerca? Zhou Wen estaba un poco desconcertado. No vio ninguna criatura de Men's Channel cerca. Naturalmente, no los veré si no quiero encontrarlos, dijo Guan Lu con un guiño. Zhou Wen se iluminó gracias a la estadística de suerte de Guan Lu. Afortunadamente, te tengo a ti. De lo contrario, no sé si hubiera llegado a tiempo si me hubiera interceptado una criatura de Men's Channel. Zhou Wen miró la cuenta regresiva. Quedaban menos de 10 minutos. Rápidamente invocó una alabarda del dios de la batalla dorada y la hizo desafiar a la capa de invisibilidad. Zhou Wen miró la hora y no tenía prisa por aceptar el desafío. Quería esperar hasta el último segundo y no desperdiciar ni un segundo. Después de todo, no sería fácil aguantar las 48 horas. Personas de todo el mundo esperaban que la capa de invisibilidad aceptara el desafío, pero a medida que pasaba el tiempo, la capa de invisibilidad permanecía inmóvil. La cuenta regresiva estaba a punto de terminar. La capa de invisibilidad no se perderá automáticamente, ¿verdad? Es muy posible. Aunque la capa de invisibilidad es fuerte, es solo una bestia compañera de tipo soporte. Su fuerza de combate no es fuerte. Incluso si acepta un desafío, es imposible que sea rival para el guardián. Has olvidado que la capa de invisibilidad te derrotó. Es solo una coincidencia. Creo que ya luchó contra los guardianes con todas sus fuerzas anteriormente y ya estaba al límite de sus fuerzas. Es por eso que la capa de invisibilidad lo benefició. No puedes decir eso. No estamos seguros de si la capa invisible tiene habilidades ofensivas poderosas. Tal vez sí las tenga. Mientras todos discutían, solo quedaban 10 segundos para que terminara la cuenta regresiva. Mientras veían pasar el tiempo, sus corazones se les subían a la garganta.
Parece que la capa de invisibilidad está a punto de darse por vencida y aceptar el desafío. La cuenta regresiva ya estaba en 1. Otro tic y se acabaría. Para sorpresa de todos, la pantalla se iluminó de repente. La capa de invisibilidad ha aceptado el desafío. ¿De quién es el desafío? Mierda. Alabarda del dios de la batalla dorada. Otra bestia compañera. ¿Por qué siento que he vuelto a la batalla de clasificación anterior? Esto es demasiado retro. Alabarda del dios de la batalla dorada. Creo que es una bestia mítica compañera del Distrito Oeste. Podrá derrotar a la capa de invisibilidad. Al ver la alabarda del dios de la batalla dorada aparecer en el cubo y flotar en el aire, todos esperaban una gran batalla. Aunque todos sabían que la fuerza de la alabarda del dios de la batalla dorada era definitivamente inferior a la de un guardián, todavía tenían mucha curiosidad por saber qué habilidades tenía la capa de invisibilidad. Innumerables pares de ojos se quedaron mirando la pantalla del cubo. Esperaron un rato, pero no hubo reacción. Esperaron un poco más, pero tampoco hubo reacción. ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado atascado el vídeo?, preguntó alguien desconcertado. Esto es un cubo, no una transmisión en vivo. ¿Cómo puede estar bloqueado?, dijo alguien. Si no está atascado, ¿por qué no se mueve la pantalla? Creo. Quizás. Quizás. La alabarda dorada del dios de la batalla no se ha movido. No puede ver la capa invisible en absoluto. ¿Qué puede hacer? Se queda inmóvil para lidiar con cualquier cambio posible. Pero no puede quedarse quieto. Es imposible que la capa invisible permanezca oculta para siempre. La alabarda del dios de la batalla dorada está esperando una oportunidad. Mientras todos observaban la escena congelada, discutieron cómo la alabarda del dios de la batalla dorada podía encontrar la capa de invisibilidad. Pasó más de media hora. La alabarda del dios de la batalla dorada permaneció inmóvil como una montaña y no pudieron ver dónde estaba la capa de invisibilidad. En ese momento, la gente empezó a sentir que algo andaba mal. Mierda, esto no puede ser un partido arreglado, ¿verdad? No me digas que la alabarda del dios de la batalla dorada y la capa de invisibilidad pertenecen a la misma persona. Creo que es muy probable. De lo contrario, ¿cómo podrían permanecer inmóviles? Un partido manipulado descaradamente. ¡Qué descaro! Después de esperar un rato, la alabarda del dios de la batalla dorada y la capa de invisibilidad todavía no tenían intención de moverse. Todos ya se habían dado cuenta de que definitivamente se trataba de un partido amañado. Si esto continúa, no podrán durar hasta el final de la batalla de clasificación. Entonces, el primer lugar en la clasificación definitivamente será elegido entre la capa de invisibilidad y la alabarda dorada del dios de la batalla. Esto es demasiado descarado. Me pregunto quién podría hacer algo así. Es una vergüenza para la Federación. Ya fuera en la Federación o en el extranjero, odiaban ese tipo de acciones. En cambio, los guardianes no entraron en pánico y continuaron esperando pacientemente. Yu Wen se sentó frente al cubo y jugó con su teléfono. Quería pasar las 48 horas de esa manera. Desafortunadamente, los cielos no escucharon sus deseos. En la arena del cubo, una luz cegadora apareció de repente como si hubiera vida en su interior. Capítulo 1043, exhibiendo mascotas. Esta mancha de luz deslumbrante no era otra que la que había anunciado el comienzo de la batalla de los guardianes. Su repentina aparición se debió claramente a la amañada batalla entre la capa de invisibilidad y la alabarda dorada del dios de la batalla. La criatura en la luz dijo lentamente, a partir de ahora, las batallas entre todas las bestias compañeras deben decidirse en una hora. Si se excede el límite de tiempo, ambos bandos serán eliminados. En la batalla de clasificación final por el primer lugar, habrá desafíos individuales ilimitados. No hay límite de tiempo para la batalla. Mientras un guardián desafíe, la persona en primer lugar debe aceptar el desafío hasta que ningún guardián lo desafíe nuevamente. Dicho esto, la deslumbrante criatura desapareció en el vacío. En la arena del cubo, apareció un gran número. Era una cuenta regresiva de 3 minutos. Jaja, te lo mereces por manipular el partido. Ni siquiera las criaturas de Men's Channels lo soportarían.
Sigue soñando si crees que puedes usar trucos para ganar. Trata a las criaturas de Men's Channels como tontas. Estás atónito ahora. Solo puedes demorarte durante 3 minutos como máximo. La capa invisible y la alabarda dorada del dios de la batalla sí que lo hicieron bien. De hecho, obligaron a la batalla de los guardianes a cambiar las reglas. Aunque todos discutían animadamente, Yu Wen no estaba ansioso. No tenía esperanzas de que una sola bestia compañera pudiera durar 48 horas. Puedo prolongarlo durante 1 hora antes del desafío, pero también puedo prolongarlo durante 1 hora durante la batalla. En ese caso, solo necesito 12 bestias compañeras míticas para prolongarlo durante 24 horas. Cuando llegue el momento, las repetiré nuevamente, lo que me permitirá prolongarlo durante 48 horas, pensó Yu Wen para sí mismo. Yu Wen no perdió el tiempo mientras esperaba que terminara la cuenta regresiva de 3 minutos. Todos creían que Yu Wen estaba en una posición difícil para tomar una decisión. Solo en el último segundo la capa de invisibilidad admitió automáticamente la derrota, permitiendo que la alabarda del dios de la batalla dorada ocupara el primer lugar. La alabarda dorada del dios de la batalla en realidad obtuvo el primer lugar. ¡Qué broma! No te preocupes. No se quedará allí mucho tiempo. Los guardianes lo perseguirán rápidamente. ¿Crees que esa persona aún tendrá bestias míticas compañeras para permitirse el continuo desafío de sí mismo? No lo creo. ¿Escuchaste las reglas que mencionó la criatura de Men's Channel? Desafíos infinitos. Este truco es inútil. No obtendrá el primer lugar. La capa de invisibilidad y la alabarda dorada del dios de la batalla son ambas bestias compañeras del Distrito Oeste, ¿verdad? Me pregunto qué familia del Distrito Oeste haría algo tan descarado. Al ver que el dios de la batalla dorada, alabarda, no había aceptado el desafío, todos adivinaron que sería arrastrado hasta el último segundo nuevamente. Querían ver cómo sería derrotado el dios de la batalla dorada, alabarda. Aunque sabían que ese sería el caso, nadie se fue. Después de esperar 1 hora, solo quedaba un segundo para aceptar el desafío. La arena se iluminó cuando el dios dorado de la batalla, Albert, aceptó el desafío. Dragón verdadero de sangre demoníaca, otra bestia compañera. No me digas que es la misma persona. Todos vieron un dragón negro aparecer en la arena del cubo, enfrentándose al dios de la batalla dorada, alabarda. Sin embargo, después de un largo enfrentamiento, todavía no hicieron ningún movimiento. Mierda, otra vez. Esta persona está loca. ¿Qué sentido tiene hacer algo tan inútil? Se sintió avergonzado. Está claro que es imposible conseguir el primer puesto de esta manera, pero él insiste en hacerlo. Todos estaban muy disgustados con este acto de demora del tiempo, pero no había nada que pudieran hacer. Ahora no hacía falta verlo para saber el resultado. Definitivamente sería otro caso de un equipo admitiendo la derrota en el último segundo. De hecho, las cosas salieron como esperaban. En el último segundo, el dragón verdadero de sangre demoníaca admitió la derrota, lo que permitió que el dios de la batalla dorado, Albert, permaneciera en primer lugar. Luego, hubo otra hora de larga espera. Ahora, todos sabían que era imposible para el dueño de la alabarda dorada del dios de la batalla aceptar el desafío sin demorarlo hasta el último segundo. Finalmente, después de esperar otra hora, el dios de la batalla dorada, alabarda, aceptó el desafío. Sin embargo, el retador era otro dragón verdadero de sangre demoníaca. ¿Qué demonios es esto? ¿No había subido ya al escenario el dragón verdadero de sangre demoníaca? No se dice que la misma bestia compañera solo puede desafiar una vez al día. ¿Por qué está aquí de nuevo? Eso no está bien. Este no es el mismo. Mira con atención. Detrás del Demon Blood True Dragon, hay un pequeño personaje Khan. Este no lo tiene. Es verdad. No es lo mismo. Esta persona es demasiado desvergonzada. De todos modos, al final perderá. ¿Por qué perder el tiempo de todos? Los espectadores estaban muy disgustados, pero Yu Wen permaneció indiferente mientras continuaba ganando tiempo. 2 horas después, otro Demon Blood True Dragon entró en la arena del cubo. 4 horas después,
otro Demon Blood True Dragon entró en la arena del cubo. Al principio todavía había gente quejándose, pero ahora nadie se queja. 4 dragones demoníacos de sangre verdadera. Todos ellos son bestias compañeras míticas. Junto con la alabarda dorada del dios de la batalla y el ocultamiento, ya hay 6 bestias compañeras míticas. ¿Crees que estas bestias compañeras míticas pertenecen a una persona o a un clan familiar? La posibilidad de un clan familiar es mayor, ¿verdad? Es raro que una persona tenga tantas bestias míticas compañeras. Creo que podrían ser propiedad de una sola persona. En la mansión del supervisor del Luoyang, Ans Cheng y An Tianzuo estaban viendo la transmisión en vivo. El cuarto dragón de sangre demoníaca. No me digas que el joven maestro Wen ya reunió a los 9 dragones de sangre demoníaca que tiran del carruaje, dijo Ans Cheng. Ya es una suerte tener 4. Es poco probable que haya más, dijo An Tianzuo con indiferencia. La suerte del joven maestro Wen parece bastante buena, por lo que es difícil decirlo. Ans Cheng no estuvo de acuerdo con la opinión de An Tianzuo. De que hay que estar inseguro. La suerte tiene sus límites, dijo An Tianzuo sin expresión alguna. No se sabía si había alguna fuerza desconocida que afectara el giro de los acontecimientos, pero justo cuando An Tianzuo terminó de hablar, You Wen, que estaba cultivando sus mazmorras, tuvo otro huevo compañero del dragón verdadero del dragón demonio. You Wen todavía estaba preocupado por qué bestia compañera usar para la batalla, pero ahora, no tenía que preocuparse por eso. Incubó al quinto dragón demonio de sangre verdadera y esperó a que se acabara el tiempo. Es el quinto. Realmente hay un quinto. ¿Cómo es esto un duelo? Simplemente se trata de exhibir a las bestias compañeras. Si los dueños de estas bestias compañeras son la misma persona, será aterrador. Me pregunto si habrá otro dragón verdadero de sangre de dragón. Por las palabras al final, parece estar organizado de acuerdo con los 8 trigramas. Debería haber un total de 8, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan fácil reunirlos? Quiero ver cuántas bestias míticas compañeras tiene esa persona. Las personas que originalmente estaban muy disgustadas con este tipo de enfrentamiento amañado esperaban ver cuántas bestias compañeras míticas tendría el dueño de la alabarda del dios de la batalla dorada. Supervisor, es el quinto, informó Ans Cheng suavemente. Puedo verlo, dijo An Tianzuo sin expresión alguna. Capítulo 1044, Reina Madre Zorro Inmortal. ¿Crees que habrá un sexto dragón verdadero de sangre demonio? No puede ser tan loco, ¿verdad? Incluso si en realidad hay 8 dragones verdaderos de 8 trigramas, ¿quién tiene tanta suerte de que caigan los 8 dragones verdaderos de sangre demoníaca? Tener 5 gotas ya es una suerte loca. Todavía había mucha gente ingeniosa en los medios de comunicación de la Federación. Durante este periodo de tiempo, alguien ya había investigado a todas las bestias compañeras que habían aparecido. La Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación era un medio de comunicación bastante famoso en la Federación. Ya habían creado una columna que presentaba específicamente a estas bestias compañeras. No solo presentó los orígenes de la alabarda dorada del dios de la batalla, sino que también desenterró los orígenes de la capa de invisibilidad y la historia de la capa de invisibilidad. Solo entonces la gente se dio cuenta de que la capa de invisibilidad había vuelto a su forma de huevo acompañante después de eclosionar. Casi nadie pudo volver a eclosionarla. Lo que era aún más extraño era que, después de que la capa de invisibilidad fuera ganada en una subasta, en realidad había sido robada. Hasta ahora, nadie sabía quién tenía la capa de invisibilidad. Los orígenes del dragón verdadero de sangre demonio habían sido desenterrados por ellos, lo que provocó una amplia discusión. Aunque no pudieron ver una batalla, esto no redujo en absoluto su disfrute. Mucha gente leyó los informes mientras esperaban. Mierda, es increíble. Hay un total de 9 dragones verdaderos de sangre demoníaca, y están en el aterrador mar subterráneo de Suolu. ¿Qué clase de existencia poderosa puede matar a los 9 dragones verdaderos de sangre demoníaca y hacer que caigan 5 bestias compañeras? Creo que esto definitivamente lo hizo una familia. No puede ser solo una persona. Según el informe de la Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación,
La fuerza de combate de estos 9 dragones verdaderos de sangre demoníaca es extremadamente aterradora. No he oído hablar de nadie que pueda luchar contra ellos solo. La alabarda dorada del dios de la batalla del Distrito Oeste y el dragón verdadero de sangre demoníaca del Distrito Este. ¿Qué tan poderosas son las personas que las poseen? Definitivamente no se trata de una sola persona. Debe ser una familia. Las 6 familias no han indicado que este asunto tenga algo que ver con ellos. Tengo la sensación de que la persona que tiene estas bestias compañeras podría ser una persona. En comparación con quien tiene estas bestias compañeras, quiero saber qué tipo de bestia compañera aparecerá a continuación. ¿Será otro dragón verdadero de sangre demonio? La gente discutía sobre quién era la persona que tenía estas bestias compañeras. Se dividieron en 2 facciones que discutían sin cesar. La mayoría de la gente creía que la entidad que tenía estas bestias compañeras era definitivamente un gran clan familiar. Incluso si no era una existencia como las 6 familias, definitivamente era una potencia. Una parte de ellos discutía si las personas con estas bestias compañeras eran del Distrito Este o del Oeste. Esto se debía a que hasta ahora, las bestias compañeras utilizadas provenían del Distrito Este y Oeste. Entre discusiones y discusiones, transcurrieron 2 horas. Todos esperaban puntualmente frente al cubo o la transmisión en vivo, con la esperanza de ver aparecer una nueva bestia compañera. De hecho, en el último segundo, el dios de la batalla dorado, Albert, aceptó el desafío nuevamente. Sin embargo, esta vez, el retador que apareció en el cubo ya no era el dragón verdadero de sangre demoníaca. Era una chica extremadamente hermosa, con ojos hipnotizantes y cabello largo. Con solo mirarla, uno se sentía como si estuviera enamorado. Medusa. En realidad es Medusa. Además, es Medusa en su forma de doncella. Escuché que desde que se descubrió el palacio del demonio maldito, muchos expertos querían que Medusa cayera. Algunas personas mataron a Medusa, pero hasta ahora, nadie ha oído hablar de alguien que haya dejado caer una bestia compañera Medusa. Lo sabía. El dueño de la alabarda dorada del dios de la batalla es definitivamente de nuestro Distrito Oeste. La doncella Medusa es realmente hermosa. Me gusta mucho esta bestia compañera. La compraré por 100 millones de monedas de la Federación. Es esta Medusa la que es linda. Es demasiado aterradora cuando se transforma en un demonio. Estoy dispuesto a utilizar 10 años de mi vida a cambio de un día con Medusa. Los vídeos y fotografías de la joven Medusa se hicieron rápidamente populares en toda la Federación porque era muy bella. Zhou Wen todavía estaba en la ciudad jugando a las cartas con Guan Lu y compañía. Feng Qiuyan y Li Xian ya se habían apresurado, pero su viaje no fue tan fácil. Se encontraron con muchas criaturas de Men's Channels poderosas y tuvieron que abrirse paso hasta la ciudad. Como no tenían nada que hacer en la ciudad, Zhou Wen sacó una mesa y unas cartas. Jugaron a las cartas frente al dado, pero después de unas cuantas rondas, se aburrieron. Era evidente que había 4 personas jugando a las cartas, pero solo Guan Lu ganó. Realmente no tenía importancia. Diviértanse, chicos. Yo daré un paseo por los alrededores. Puedo aumentar mi experiencia de combate, dijo Feng Qiuyan mientras se ponía de pie. No tenía miedo de perder, pero jugar a las cartas no le resultaba divertido. Bien podría practicar con el sable. Li Xian también restó importancia al asunto riéndose, este juego de cartas es realmente aburrido. No necesitas mirar las cartas para saber que perderás. No importa lo buenas que sean las cartas, no ganarás. No voy a jugar más. Guan Lu dijo impotente, no puedo hacer nada al respecto. No puedo controlar mi providencia de vida. ¿Hay algo interesante por aquí?, preguntó Li Xian. Guan Lu pensó por un momento y dijo, hay un templo del zorro inmortal cerca. Adora a la reina madre zorro inmortal. Escuché que mientras le ofrezcas incienso, ella puede cumplir un deseo. ¿En serio? Entonces puedo pedir un deseo por una bestia mítica compañera o un guardián, preguntó Li Xian. Por supuesto, no. Dijo Guan Lu con una sonrisa. De hecho, solo hay un deseo que la reina madre zorro inmortal puede satisfacer. Es mejorar temporalmente tu suerte.
Durante este periodo de tiempo, si matas criaturas de Menschenels, las posibilidades de que caiga un nuevo de compañero serán mayores. ¿Existe algo tan bueno? ¿Cuánto tiempo puede durar este efecto?, preguntó Lis Jen con curiosidad. Es variable. Depende de la persona. Algunas personas solo lo disfrutan durante un corto periodo de tiempo. Puede ser unos 10 minutos o una hora. También hay quienes lo disfrutan durante un periodo más largo. Su suerte será mejor durante todo el día. Sin embargo, por lo general, solo será efectivo durante el día. Después de la medianoche, el aumento de la suerte definitivamente desaparecerá. Guan Lu hizo una pausa por un momento antes de decir, además, solo es útil ofrecer incienso el día 15 del calendario lunar. Tenemos bastante suerte. Hoy es el día 15. Podemos ir allí a echar un vistazo. Está lejos. Zhou Wen estaba muy interesado cuando escuchó eso. Si el aumento del templo inmortal del zorro fuera realmente útil, su eficiencia al obtener bestias compañeras en el juego aumentaría significativamente. Con nuestra velocidad, podemos llegar allí en 20 minutos como máximo, dijo Guan Lu. Entonces, vamos a echar un vistazo juntos. Zhou Wen miró la hora. Probablemente había tiempo suficiente. Bajo el liderazgo de Guan Lu, el grupo llegó rápidamente al templo del zorro inmortal. También era una zona de Menschenel, pero era muy pequeña. Era solo un templo diminuto. Capítulo 1045, Miedo persistente. El diminuto templo del zorro inmortal ni siquiera tenía un muro en el patio. Aunque se lo llamaba templo, en realidad era una pequeña casa hecha de piedra. La puerta tenía solo la mitad de la altura de una puerta normal. Si uno quería entrar, tenía que agacharse mucho. El templo era muy sencillo. Casi no había decoraciones. Las rocas utilizadas para construirlo eran irregulares y muy rudimentarias. En el templo había una mesa de ofrendas hecha de piedra. Sobre la mesa de ofrendas había una antigua placa de madera con las palabras Reina Madre Zorra Inmortal grabadas en ella. Espera un momento. Todavía hay un tabú al ingresar al templo inmortal del zorro. Tienes que arrodillarte y entrar. De lo contrario, lo que obtendrás no será buena suerte, sino mala suerte, dijo Guan Lu apresuradamente cuando vio a Lis Jen a punto de entrar. Que así sea. No es vergonzoso arrodillarse frente a la Reina Madre Zorro Inmortal. Está bien si ella me concede algo de suerte más tarde. Lis Jen tenía la mente abierta. Caminó hacia el templo y se dejó caer de rodillas. Había que admitir que solo podían entrar al pequeño templo estando arrodillados. Lis Jen tuvo que agachar la cabeza para entrar incluso estando arrodillado. No había forma de que pudiera entrar estando de pie. Cuando entró al templo, Lis Jen encendió las 3 varillas de incienso que le había dado Zhou Wen. Se inclinó ante la tablilla de la Reina Madre Zorro Inmortal antes de insertar las 3 varillas de incienso en el quemador de incienso. En ese momento, un gas púrpura se elevó de inmediato de la tableta de la Reina Madre Zorro Inmortal. El gas púrpura voló en círculo sobre la cabeza de Lis Jen y aterrizó en su frente, formando un patrón circular borroso. Parecía un zorro con la cabeza y la cola conectadas. Eso es todo. Ha aumentado mi suerte. Lis Jen salió del templo del zorro inmortal y le preguntó a Guan Lu. Ya ha aumentado, pero no sé cuánto tiempo durará su efecto. Cuando el símbolo de la frente desaparezca, se habrá acabado el tiempo, dijo Guan Lu. Entonces no perdamos tiempo. Pequeña Yanyan, entra rápidamente y presenta tus respetos. Probemos suerte saliendo y matando a algunas criaturas de Menschenels. Lis Jen instó a Feng Qiuyan a entrar. Feng Qiuyan tomó 3 varillas de incienso e imitó a Lis Jen. Entró arrodillado y se inclinó. El resultado fue el mismo. Un gas púrpura salió de la tableta, pero la cantidad de gas púrpura era mucho mayor que la de Lis Jen. El patrón formado también era más claro. Ya se podían ver los rasgos faciales del zorro. No estaban tan borrosos como los de Lis Jen. Ni siquiera se podía ver claramente su rostro. ¿Por qué el mío es un poco diferente?, preguntó Lis Jen mientras miraba el símbolo en la frente de Feng Qiuyan. Cuanto más claro sea el patrón, más fuerte y duradero será el aumento de la suerte, explicó Guan Lu.
Esto es discriminación. Porque los efectos de la pequeña Yanyan son mejores que los míos cuando ambos nos inclinamos, dijo Lis Jen con tristeza. Porque eres fea, dijo Yo Wen con una sonrisa. Ya que eres hermosa, ¿por qué no lo intentas? Puede que incluso seas peor que yo, dijo Lis Jen con un tic en los labios. Yo Wen también quería saber si el aumento de suerte de la reina madre zorro inmortal era efectivo en el juego. Por lo tanto, sacó 3 varillas de incienso más y caminó hacia el frente del templo del zorro inmortal. Luego, imitó a Lis Jen y se arrodilló frente a la puerta. ¡Bam! La placa del templo inmortal del zorro de repente pareció volar por los aires al caer de la mesa de ofrendas. Después de caer al suelo, se partió en 2. Yo Wen sostuvo las varillas de incienso aturdido mientras miraba las 2 mitades de la tableta en el suelo. Esto todavía se puede usar. Yo Wen quiso entrar nuevamente para intentarlo, pero justo cuando sus rodillas se movieron y terminó dando medio paso hacia el templo, las 2 mitades de la tableta de la reina madre zorro inmortal en el suelo explotaron inmediatamente en fragmentos. Al ver esta situación, Yo Wen supo que definitivamente era inútil. Todo lo que pudo hacer fue ponerse de pie con una sonrisa amarga. Feng Qiuyan y Guan Lu miraron a Yo Wen con expresiones extrañas. Lis Jen no reaccionó mucho, ya que había visto que esto sucedía antes. Viejo You, por lo que parece, no estás destinado a ser aumentado por un dios en esta vida. No seas tan asombroso en tu próxima vida. No es bueno ser demasiado asombroso, consoló Lis Jen a Yo Wen mientras le daba una palmadita en el hombro. Yo Wen también estaba exasperado. Sabía que su providencia de vida no tenía buenas intenciones, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. La mayoría de los templos necesitaban un arco, pero un arco de su parte resultó en algo malo, por lo que no podía obtener nada de él. Olvídalo. Voy a volver. Yo Wen no había recibido el aumento ni había encontrado el pequeño símbolo de la palma. Planeaba regresar corriendo al cubo de la ciudad con Guan Lu. Feng Qiuyan y Lis Jen fueron a matar criaturas de Menschenels juntos. No estaban interesados en ver a Yo Wen hacer alarde de sus bestias compañeras. Yo Wen no había caminado mucho cuando de repente pensó en algo. Hizo que Guan Lu regresara al templo inmortal del zorro antes de cambiar al alma de vida del Rey Supremo del Infierno para echar un vistazo desde lejos. Con una mirada, se dio cuenta de que había un chi espiritual púrpura que se elevaba en el pequeño templo. Era como si un zorro púrpura transparente se hubiera atrincherado en el templo mientras miraba a Yo Wen con sorpresa y desconcierto. Esta cosa cuenta como una criatura de Menschenel. Yo Wen miró al zorro con cuerpo espiritual. En circunstancias normales, los humanos no podrían ver una criatura con un cuerpo espiritual tan puro. Solo el alma vital del Supremo Rey del Infierno le permitió a Yo Wen ver estas cosas. Yo Wen invocó una alabarda del dios de la batalla dorada y la hizo volar hacia el cuerpo espiritual del zorro. Sin embargo, la alabarda del dios de la batalla dorada salió volando directamente del cuerpo espiritual del zorro y no logró herirlo. El zorro solo miró a Yo Wen con fiereza, pero parecía tener miedo de algo. No se atrevió a atacarlo. Yo Wen invocó la espada de ocultación de luz y la espada inmaculada de la noche. También probó varias bestias compañeras y se dio cuenta de que sus ataques eran inútiles contra el zorro en su estado de cuerpo espiritual. El zorro solo miró a Yo Wen sin ninguna intención de atacarlo. ¿Qué estás haciendo? Guan Lu miró a Yo Wen con perplejidad. No podía ver el cuerpo espiritual del zorro. Todo lo que vio fue a Yo Wen usando todo tipo de bestias compañeras para atacar constantemente el aire sobre el templo. Ella imaginó que había ofendido a la reina madre zorro inmortal y había sido maldecido. Nada. Yo Wen vio que los ataques ordinarios de las bestias compañeras eran inútiles contra el zorro, por lo que invocó a la doncella de hielo en la perla del caos. Después de salir, se quedó mirando el templo. La doncella de hielo podía ver claramente el cuerpo espiritual del zorro. Cuando el zorro vio a la doncella de hielo, inmediatamente mostró los dientes y la miró como si tuviera miedo de ella. ¿Podría ser realmente el zorro de este templo una criatura de grado terror? Yo Wen solo lo había adivinado anteriormente, pero ahora que vio a la reina madre zorro inmortal mirando a la doncella de hielo, estaba aún más seguro.
Si la reina madre zorro inmortal es una criatura de terror, ¿no serían el señor de la tierra en el templo de la tierra o los dioses de la montaña del templo del dios de la montaña criaturas de grado terror? La expresión de Yohu Wen se volvió extraña. Aunque era algo sorprendente que hubiera una criatura de grado terror en el templo, lo que realmente lo sorprendió fue que su providencia de vida pudiera destruir la tableta de una criatura de grado terror. Además, la criatura de grado terror no le hizo nada. Yohu Wen sintió un miedo persistente cuando pensó en ello. Si las criaturas del terror realmente lo hubieran atacado, no habría perdido la vida hace mucho tiempo. Capítulo 1046, los humanos no son los protagonistas. Doncella de hielo, ¿es esa una criatura del terror?, preguntó Yohu Wen a Doncella de hielo. Sí, pero es un poco diferente de las criaturas terror de la dimensión. Debería ser una criatura de grado terror nacida en la tierra, dijo Ise Maiden. ¿Tienes confianza?, preguntó Yohu Wen. Estaría segura si tuviera la campana que cubre el cielo en la mano, dijo la doncella de hielo sin expresión alguna. Vámonos. Yohu Wen se dio la vuelta y se fue, disipando su deseo de pelear. La campana que envuelve el cielo ya se había fusionado con el neonato demoníaco. Ni siquiera podía recuperarla, mucho menos devolvérsela a la doncella de hielo. Además, no quedaba mucho tiempo. Tenía que lograr que Medusa admitiera la derrota cuando regresara. De lo contrario, las dos bestias compañeras serían eliminadas. Una vez que este asunto estuviera resuelto, estudiaría al zorro. La doncella de hielo no quería regresar a la perla del caos nuevamente, por lo que siguió a Yohu Wen y compañía de regreso a la ciudad. Al ver que la cuenta regresiva casi había terminado, Yohu Wen estaba considerando qué bestia compañero enviar para detenerlo por otras 2 horas. Mientras Yohu Wen pensaba en ello, todos en el mundo adivinaron cuál sería la próxima bestia compañera. Incluso las 6 familias y los demonios extranjeros estaban estudiando las bestias compañeras de Yohu Wen. Al mismo tiempo, estaban adivinando quién era el dueño de estas bestias compañeras. Esto se debió a que, aparte de la alabarda dorada del dios de la batalla, Medusa y la capa de invisibilidad, pocas personas habían visto a las otras bestias compañeras, y mucho menos conocían sus habilidades. Sin embargo, tener tantas bestias compañeras reunidas en manos de una persona o facción era un asunto muy aterrador. Merece la pena prestarles atención. También adivinaron en secreto quién tenía a estas bestias compañeras. Lamentablemente, ninguna de las bestias compañeras luchó después de que entraron a la arena. No tuvieron oportunidad de estudiarlas. Mientras todos esperaban, Medusa también admitió su derrota y se fue. Comenzó una nueva ronda de desafíos. Cuando el tiempo asignado para los desafíos terminó, una bestia compañera llamada Ancient Splitting Tadpole apareció en la arena del cubo. Todos se miraron entre sí porque nadie había visto una bestia compañera así antes, mucho menos sabían qué habilidades tenía. ¿Quién sabe a qué distrito pertenece el antiguo renacuajo divisorio?, preguntó el editor jefe de la Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación mientras examinaba todo el estudio. Todos se miraron entre sí. Ni siquiera podían decir de qué distrito provenía la bestia compañera. Investiguen. Investiguen de inmediato. Piensen en todas las formas. Pase lo que pase, tenemos que investigar los orígenes del antiguo renacuajo divisor antes que nuestros competidores, dijo con fiereza el editor en jefe. No se trataba solo de la Oficina de Investigación de la Libertad. De hecho, las distintas familias estaban intentando investigar los orígenes del renacuajo divisorio antiguo. Todo tipo de agencias de inteligencia comenzaron a trabajar arduamente. Sin embargo, un lugar como el Valle Sin Retorno era un lugar al que ni siquiera los habitantes del Distrito Sur se atrevían a acercarse. No mucha gente sabía que allí había renacuajos de Baisers, y mucho menos un renacuajo divisor mítico antiguo. Algunas personas que habían entrado al Valle Sin Retorno y tuvieron la suerte de salir con vida habían visto al típico renacuajo partido, pero el típico renacuajo partido era muy diferente al de Yohu Wen. Al final, fue un reportero de noticias de la Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación, destinado en el Distrito Sur. Recordó haber visto una foto de un mítico renacuajo antiguo en la casa de un nativo.
El reportero corrió rápidamente y se dio cuenta de que la criatura de Men's Channel de la foto era, en efecto, idéntica al antiguo renacuajo divisor. Después de varias preguntas, se enteró del origen de la foto. En menos de una hora, la Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación informó una vez más sobre los orígenes del antiguo renacuajo divisorio. Mierda, una bestia mítica compañera de un lugar como el Valle Sin Retorno. La gente que sabía sobre el Valle Sin Retorno se quedó sin aliento cuando vieron el informe. Esta vez, se trata de otra bestia compañera del Distrito Sur. Ahora, puedo confirmar que la persona con estas bestias compañeras definitivamente pertenece a una gran facción. Es imposible que una persona lo haga sola. ¿Cómo puede una persona tener tanto tiempo y energía para ir a tantos lugares y cazar tantas bestias compañeras míticas? Creo que es muy probable que una de las 6 familias esté detrás de escena. ¿Cómo puede un clan familiar tener una fuerza tan inmensa como para cruzar diferentes distritos para cazar criaturas míticas? Ahora, todos estaban sumamente interesados en estas bestias compañeras. Ya no tenían el desprecio anterior. En cuanto a la Oficina de Investigación de la Libertad de la Federación, también publicaron un artículo, si estas bestias compañeras pertenecen a la misma persona. El artículo propuso una hipótesis. Si estas bestias compañeras pertenecían al mismo humano, ¿qué pasaría si este humano participara en la batalla de clasificación? Este artículo no aporta ninguna conclusión, pero sí mucho análisis. Los llamados guardianes estaban en realidad en la etapa mítica, pero eran ligeramente más fuertes que las típicas criaturas míticas. Las típicas bestias compañeras míticas no eran rivales para ellos. En cuanto a los dueños de los guardianes, también tenían bestias míticas compañeras. Si una sola bestia mítica compañera los desafiara, casi no habría posibilidad de ganar. Pero ¿qué pasaría si fuera un humano con una gran cantidad de bestias míticas compañeras? Capa de invisibilidad, alabarda dorada del dios de la batalla, 5 dragones verdaderos de sangre demoníaca, medusa y un renacuajo antiguo. Ya había 9 bestias compañeras míticas en batalla, y podría haber incluso más. Si tal humano participó en la batalla y no contrató a un guardián, podría derrotar a un humano con un guardián. Este artículo despertó inmediatamente la atención mundial, convirtiendo la batalla de clasificación, inicialmente tensa, en una discusión. En teoría, con la capa de invisibilidad, uno puede garantizar su seguridad. También hay una gran cantidad de bestias compañeras míticas. Si uno ataca a un guardián con un mar de mascotas, el guardián también será derrotado. Esa estrategia es inútil. Los guardianes tienen una fuerza absoluta para reprimirlos. Además, el dueño del guardián también tiene bestias compañeras míticas. Creo que existe la posibilidad de derrotar a un guardián. La premisa es que estas bestias compañeras pertenecen a la misma persona. Este problema no es válido en absoluto. Sin un guardián, los humanos no podrán alcanzar la etapa mítica. No hay posibilidad de que entren en la batalla de clasificación. Al final de la discusión, todos se dieron cuenta de que, en efecto, no tenía sentido. Sin un guardián, era imposible que los humanos participaran en la batalla. Incluso si las bestias compañeras pertenecían a la misma persona, era inútil. Esto hizo que todos se dieran cuenta de que la batalla de clasificación en realidad todavía estaba dominada por la dimensión. Los humanos solo eran auxiliares en la batalla, no los protagonistas. Realmente quiero ver a humanos reales participando en la batalla y no a los compañeros de esos guardianes. Mucha gente tuvo este pensamiento. Lamentablemente, los humanos no pudieron avanzar a la etapa mítica. Esto era un hecho indiscutible. Era imposible ver a humanos puros participar en la batalla. Sin embargo, Zhou Wen no pensó demasiado en ello. Sin nada que hacer, se dedicó a investigar mazmorras. Cuando casi había terminado de investigar las otras mazmorras, Zhou Wen fue al laberinto de las mentiras el domingo, con la esperanza de ver si podía matar a las brujas gemelas. Para su sorpresa, después de entrar en el laberinto de mentiras, descubrió que el payaso demonio había reaparecido. Después de matar al payaso demonio, escuchó un sonido y cayó un huevo de compañero. Zhou Wen estaba un poco sorprendido.
Había estado moliendo durante mucho tiempo sin que cayera ningún huevo de compañero mítico. Hoy, un dragón verdadero de sangre de demonio y un payaso demonio habían caído uno tras otro. Capítulo 1047, el método para matar a las brujas gemelas del destino. Payaso diablo, mítico. Providencia de la vida, portavoz del diablo. Alma de vida, creyente en el diablo. Rueda del destino, payaso. Fuerza, 67. Velocidad, 80. Constitución, 62. Energía esencial, 78. Habilidad de talento, viaje sigiloso, bola mágica inversa, espada venenosa. Forma de compañero, alma. Las estadísticas de Devil Clown eran algo extremas, pero en realidad era una bestia compañera de tipo alma muy rara. Al hacer que Devil Clown lo poseyera en su forma de alma, podía usar sus diversas habilidades. Esto fue bastante útil para Young Wen. Me pregunto si puedo matar a las brujas del destino gemelas. Será interesante si puedo conseguir que caigan los huevos de compañero de las dos brujas. Young Wen no tenía nada que hacer, así que quiso intentarlo. Definitivamente era imposible matar a las brujas del destino con métodos ordinarios. Parecían tener poderes especiales. Matarlas equivalía a matar al avatar de color sangre. Si alguna de ellas moría, el avatar de color sangre moriría con ella. Young Wen ya lo había intentado antes. La anulación del mal del oyente de la verdad y la escritura que abre el cielo fueron inútiles. No pudieron resistir el tipo de poder de la muerte. Ahora, Young Wen quería que Demonic Neonate lo intentara. Demonic Neonate era una existencia poderosa de nivel terror. Si mataba a la bruja del destino, habría algún problema. Cuando llegó al castillo de la bruja del destino, Young Wen convocó a Demonic Neonate y le ordenó que matara a la bruja del destino. Demonic Neonate usó la espada demoníaca para matar a la bruja vestida de blanco, pero al mismo tiempo, el avatar color sangre murió con ella. Es inútil este método. Young Wen frunció el ceño ligeramente. Sin embargo, sintió que tenía que haber una manera de matar a las brujas del destino. Era imposible que existiera una criatura de Men's Channel que fuera absolutamente invencible. No importaba lo fuertes que fueran las brujas del destino, solo estaban en la etapa mítica. No habían alcanzado el grado terror, por lo que era poco probable que fueran tan fuertes. Sin embargo, debido a que sus habilidades eran tan extrañas, podría ser necesario un método especial para matarlas. ¿Qué tipo de poder puede matarlos?, pensó Young Wen, con la esperanza de encontrar su debilidad. Probablemente no sea realista matarlos directamente a menos que tenga la habilidad de revivir. Desafortunadamente, ni siquiera Liz Chen tiene la habilidad de revivir, mucho menos yo. Las brujas del destino no parecen tener ninguna fuerza ofensiva. Mientras uno no robe sus cartas, no podrán hacerle nada al oponente. Es solo porque controlan la puerta que conduce al jardín que no tengo más remedio que robar sus cartas. Espera. Robar sus cartas. Young Wen pareció pensar en algo mientras sus ojos se iluminaban. Continuó pensando para sí mismo, sus cartas pueden matar y pueden abrir la puerta del jardín. Entonces, hay cartas en la baraja que puedan matarlos. En el pasado, Young Wen siempre se detenía después de robar la carta que abría la puerta. Ahora, quería intentarlo. Si continuaba robando, encontraría alguna carta especial que pudiera tener un efecto negativo sobre las brujas del destino gemelas. Llegó de nuevo frente a la bruja vestida de blanco. Bajo la doble protección del oyente de la verdad y la escritura que abre el cielo del anciano supremo, Young Wen comenzó a sacar sus cartas nuevamente. Cada carta tenía un diagrama diferente que representaba distintas formas de muerte. Sin embargo, para Young Wen, estas formas de muerte eran inútiles. Después de todo, no eran efectivas contra él. Después de sacar la 23ª carta, Young Wen finalmente sacó la carta de la máscara nuevamente. La puerta del jardín se abrió. Sin embargo, esta vez, Young Wen no decidió cruzar la puerta, sino que siguió sacando las cartas de la mano de la bruja vestida de blanco, con la esperanza de ver si las cartas restantes ocultaban el secreto para matarla. Miró las cartas una por una, pero el resultado era el mismo.
Aparte de la carta de la máscara, las otras cartas solo tenían la capacidad de matar al oponente. Zhou Wen no descubrió ningún efecto negativo en la bruja vestida de blanco mientras dibujaba. Podría ser que me haya equivocado. Estas cartas del destino no esconden el secreto para matar a las brujas del destino. Zhou Wen sacó la última carta. Después de darle la vuelta, inmediatamente sintió que el pendiente del oyente de la verdad transformaba una gran cantidad de energía esencial antes de enviarla al cuerpo del avatar de color sangre. Claramente, el objetivo de esta carta era él y no la bruja del destino vestida de blanco. Zhou Wen miró a la bruja del destino vestida de blanco. Ya no tenía cartas en la mano y permanecía inmóvil. No tenía intención de atacar ni de retirarse. Se puede matar a una bruja sin cartas. El corazón de Zhou Wen se conmovió cuando decidió darle otra oportunidad. Invocó la espada de ocultación de la luz y mató a la bruja vestida de blanco de un solo golpe. El avatar de color sangre también murió. Esto todavía no funciona, pensó Zhou Wen, pero sintió que su línea de pensamiento no estaba equivocada. Como no podía matar a la bruja del destino directamente, tuvo que pensar en una solución basada en sus cartas. ¿Será que tengo que terminar de sacar todas las cartas de las manos de las brujas gemelas? Zhou Wen pensó por un momento y sintió que tenía que intentarlo. Entró de nuevo al juego, pero esta vez, Zhou Wen ni siquiera miró las cartas. Sacó todas las cartas de las manos de las brujas gemelas y no dejó ninguna. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Entre las 108 cartas, había 2 cartas de máscara. Las otras cartas eran cartas que podían matarlo, y ninguna de ellas provocó una reacción violenta contra la bruja. Al mirar a las brujas gemelas sin cartas, Zhou Wen quiso intentar matarlas nuevamente para ver si sufría una reacción violenta. Justo cuando estaba a punto de atacar, el corazón de Zhou Wen se agitó de repente. No cortó con la espada en su mano mientras miraba las cartas del destino que había sacado. Sostuvo las 2 barajas de cartas en su mano, las barajó y las colocó frente a las 2 brujas. ¿Queréis sacar cartas? La expresión de las brujas del destino gemelas, que habían permanecido inexpresivas todo este tiempo, finalmente se volvió solemne. Miraron fijamente las cartas en la mano de Zhou Wen y realmente extendieron sus manos para sacarlas. La bruja de túnica blanca sacó una carta negra, la carta de la guillotina. Entonces, una sombra de la guillotina apareció sobre la bruja de túnica blanca. En el segundo siguiente, la bruja de túnica blanca fue decapitada. Criatura mítica asesinada, bruja gemela del destino, blanca, punto. Realmente pueden ser asesinados así. Por lo que parece, tienen que cumplir con las reglas de las cartas del destino. Zhou Wen miró a la bruja vestida de negro mientras sacaba una carta blanca. En ella estaba la horca. Luego, la bruja vestida de negro fue ahorcada. El juego mostró otra notificación: bruja gemela del destino asesinada, negra. Aunque las 2 brujas no dejaron caer nada, Zhou Wen se sintió encantado. Finalmente había encontrado una manera de matar a las brujas gemelas del destino. Era solo cuestión de tiempo antes de que cayera un nuevo compañero. Desafortunadamente, las brujas gemelas del destino eran criaturas míticas que necesitaban 2 días para reaparecer. De lo contrario, Zhou Wen las habría cultivado docenas de veces y habría dejado que las brujas gemelas del destino aparecieran para ver cuáles eran sus estadísticas y habilidades. Mientras tanto, el tiempo del renacuajo divisorio antiguo se había acabado. Zhou Wen necesitaba elegir una nueva bestia compañera para ganar tiempo. Capítulo 1048, se acabó el tiempo. ¿Qué bestia compañera debería enviar? Zhou Wen principalmente no quería que los demás supieran que estas bestias compañeras le pertenecían, por lo que no quería usar su bestia compañera característica para luchar. De lo contrario, no habría tenido que considerar tanto. Después de pensarlo un poco, Zhou Wen decidió hacer que el recién nacido payaso demonio peleara. Luego, hizo los cálculos. Capa de invisibilidad, alabarda del dios de la batalla dorada, 5 dragones verdaderos de sangre demonio, medusa, renacuajo divisorio antiguo y payaso demonio. Necesitaré como máximo 3 bestias compañeras míticas más para prolongarlo durante 24 horas. Después de 24 horas,
Puedo hacer que las bestias compañeras con las que luché anteriormente vuelvan a desafiar. No debería ser difícil durar 48 horas. Aunque tenía este plan en mente, Zhou Wen no creía que las criaturas de Men's Channel realmente le permitieran ganar tiempo. Tal vez existiera una nueva técnica que le impidiera ganar tiempo. Solo puedo ir paso a paso. Me pregunto qué estará haciendo Choung Silla. ¿Por qué debo ayudarlo a demorarse durante 48 horas? Zhou Wen había considerado este problema antes, pero no podía entender la razón. Cuando el payaso diablo apareció en la arena, provocó otra discusión acalorada. Otra nueva bestia mítica compañera que nunca había visto antes. Increíble. ¿Cuántas bestias míticas compañeras tiene? Payaso demonio, ¿de dónde viene esta bestia compañera? Nunca había oído hablar de ella antes. Ahora podemos confirmar que se trata de una operación de un clan familiar, ¿verdad? Es imposible que una persona tenga tantas bestias compañeras míticas. Pronto, los medios del Distrito Norte revelaron los orígenes del payaso demonio. Explicaron en detalle lo aterrador que era el laberinto de mentiras y lo aterradora que era la zona de Men's Channel del domingo. En realidad, es una bestia mítica compañera del Distrito Norte. Ahora, todas las bestias míticas compañeras del Distrito Norte, Sur, Este y Oeste están aquí. ¿Cómo podemos adivinar? ¿De qué familia del distrito son? Ahora bien, la mayoría de la gente creía que no podía ser una persona, sino una familia. Las 6 familias y algunas familias adineradas también estaban investigando a quién pertenecían estas bestias compañeras míticas. Con tantas bestias compañeras míticas, incluso en esta era en rápido desarrollo con cada vez más bestias compañeras míticas apareciendo, el impacto aún fue aterrador. Sin embargo, después de reiteradas investigaciones, ningún clan familiar cumplía los requisitos. ¿Qué bestia compañera aparecerá a continuación? Tengo muchas ganas de verlo. Si tantas bestias compañeras míticas pertenecen a la misma persona, ¿qué tan fuerte es esta persona? Imposible. Incluso entre las 6 familias, ninguna tiene tantas bestias compañeras míticas. Es cierto. Es muy difícil. Todos esperaban con ansias la aparición de una nueva bestia compañera. Querían saber cuántas bestias compañeras míticas podría producir este misterioso clan familiar desconocido. Pasaron otras 2 horas. Cuando apareció la espada inmaculada de la noche, la familia ya la reconoció rápidamente. Esto se debió a que alguien de la familia ya había luchado una vez contra la espada inmaculada de la noche, pero no había caído ninguna bestia compañera. Ahora que vieron aparecer la espada inmaculada de la noche en la arena, la familia ya estaba desconcertada. ¿Quién fue el que logró obtener la espada inmaculada de la noche? Solo apareció en la tumba de la espada antigua que controlaba la familia ya. Esto era demasiado extraño. Después de que se revelaron los orígenes de la espada inmaculada de la noche, muchas personas sospecharon que la familia con estas bestias compañeras era la familia ya. Si uno no era de la familia ya, se le prohibía entrar en la tumba de la espada antigua. Por lo tanto, el dueño de la espada inmaculada de la noche probablemente era de la familia ya. Mientras la gente hacía todo tipo de conjeturas, otras 2 horas después, una bestia compañera llamada Dragon Tiger Pilesens apareció en la arena del cubo. La familia Sang no pudo quedarse quieta al ver esto. La esencia de píldora más preciada en la montaña del horno de píldoras no era la píldora de regeneración de vida mítica ni la píldora de resurrección, sino la esencia de píldora del tigre dragón que Zhou Wen había logrado obtener. Aunque todas ellas se encontraban en la etapa mítica, la esencia de la píldora del tigre dragón tenía las características de la píldora del rejuvenecimiento y la píldora de la resurrección. Era una píldora divina que podía revivir virtualmente a los muertos. Por supuesto, la esencia de la píldora del tigre dragón no era capaz de revivir a los muertos. Sin embargo, hasta cierto punto, podía curar heridas que la reanimación no podía. Sin embargo, como las posibilidades de que apareciera la esencia de la píldora del tigre dragón eran demasiado bajas, la familia Sang solo la había encontrado unas pocas veces. Ninguno de ellos había dejado caer bestias compañeras. Sin embargo, la montaña del horno de píldoras era un área restringida de la familia Sang. Los forasteros no podían ingresar. Ahora,
Alguien había usado la esencia de la píldora del tigre dragón que la familia Sang no tenía. ¿Cómo podría la familia Sang no alarmarse? Las personas que inicialmente sospechaban de la familia ya comenzaron a sospechar de la familia Sang. Después de todo, la esencia de la píldora de la familia Sang era demasiado famosa. La familia Sang también estaba haciendo todo lo posible para investigar. Querían saber cuándo había caído la esencia de la píldora del tigre dragón, pero no obtuvieron ningún resultado. En la Federación se hicieron todo tipo de conjeturas. Ahora, todos querían saber quién era la familia que tenía a estas bestias compañeras. Sin embargo, por más conjeturas que hicieran, no podían confirmarlo. La entidad tenía bestias compañeras míticas de los 4 distritos. Era muy difícil de adivinar. La suerte del joven maestro Youwen Wen con las bestias compañeras es demasiado buena. Realmente me pregunto cómo logró que cayeran tantas bestias compañeras míticas. Ans Cheng no pudo evitar maravillarse cuando vio la esencia de la píldora del tigre dragón. Es solo suerte, dijo An Tianzuo. Ans Cheng dijo con una expresión amarga, supervisor, ¿por qué no conseguimos que el joven maestro Wen se una a nosotros la próxima vez que cacemos una criatura mítica? ¿Por qué lo invitas? No podemos matarlo nosotros mismos, resopló An Tianzuo con frialdad. Podemos matarlos, pero en los últimos 2 meses, hemos matado a más de 10 criaturas míticas. Cayeron bastantes cristales de Menschenels, pero ninguna de las bestias compañeras cayó. Dijo Ans Cheng impotente. Las comisuras de los ojos de An Tianzuo temblaron. Su suerte no había sido buena últimamente. Había matado a una gran cantidad de criaturas míticas, pero no podía conseguir que cayera un nuevo de compañero. No tiene nada que ver con la persona. Solo mata más, dijo An Tianzuo sin expresión alguna. Sí, supervisor. Entonces matemos a más, dijo Ans Cheng solemnemente. ¿Cómo está ahora el pequeño Ying? Preguntó An Tianzuo después de pensarlo un poco. La señorita Ying ha estado cultivándose en el campamento de la montaña del ajedrez. Ahora, la señorita Ying está mucho más serena. Ha hecho muchas contribuciones y es muy respetada, dijo Ans Cheng. Eso es bueno. An Tianzuo asintió levemente. Ahora, toda la federación e incluso las facciones extranjeras estaban discutiendo que nuevas bestias compañeras míticas se unirían a la batalla. Cuando apareció el rey espíritu maligno, nadie sabía qué bestia compañera era. Nunca habían oído hablar de ella antes, por lo que no pudieron obtener ninguna información a través de las investigaciones. Pasaron otras 2 horas. Bajo la atención de todos, apareció una nueva bestia compañera, pero al mirarla con atención, no había nada. Al mirarla con atención, se dieron cuenta de que la bestia compañera que lanzó el desafío era la capa de invisibilidad. Solo entonces la gente se dio cuenta de que habían pasado 24 horas. La capa de invisibilidad que había lanzado anteriormente un desafío ahora podía volver a usarse. Capítulo 1049, alterando las reglas otra vez. Han pasado 24 horas y la capa invisible ha aparecido de nuevo. No significa eso que, al usar estas bestias compañeras, uno puede repetir el truco indefinidamente día a día hasta que termine el último día de la clasificación y entre en el modo de desafío individual ilimitado. Solo entonces se puede perseguir a la alabarda del dios de la batalla dorada desde el primer lugar. Mierda, funciona. Entonces no podremos ver nada nuevo. Aún faltan unos días para el final de la clasificación. Déjame hacer los cálculos. Aparecieron un total de 13 bestias compañeras míticas. Esto es bastante aterrador. Los guardianes típicos probablemente no tendrán ninguna posibilidad de ganar si se encuentran con él, ¿verdad? Puede que no sea así. Algunos guardianes poderosos tienen ataques de área de efecto que pueden matarlos instantáneamente. Es inútil sin importar cuántas bestias compañeras míticas de bajo nivel haya. Jaja, originalmente imaginé que sería una batalla entre guardianes. Nunca esperé no ver guardianes en los próximos días. Qué lástima. Los humanos puros no pueden participar. De lo contrario, me gustaría mucho ver qué tipo de escena se produce cuando estas bestias compañeras aparecen junto a una persona. Mientras todos discutían,
de repente se dieron cuenta de que la luz deslumbrante había aparecido nuevamente sobre la arena del cubo. Esta vez, la criatura con forma de rayo fue aún más directa. Después de aparecer, dijo, el tiempo para aceptar un desafío para las bestias compañeras se acortará a 3 minutos. Si el desafío no se acepta en 3 minutos, se considerará una pérdida. Dicho esto, la deslumbrante criatura atravesó el aire y desapareció. ¿Por qué solo tienen como objetivo a las bestias compañeras? Porque los guardianes no sufren ninguna restricción. Esto es claramente una discriminación contra los humanos. Está bien si no dejas que los humanos puros participen en la competencia, pero incluso las bestias compañeras están siendo atacadas al cambiar las reglas una y otra vez. Entonces, ¿por qué no simplemente no dejas que las bestias compañeras participen en la competencia? ¿Por qué estás actuando tan hipócrita? Repugnante. ¿Qué podemos hacer? Las reglas las establecen criaturas de Menschenels. Este es su juego, desde el principio. Pueden cambiarlo como quieran. Los humanos no somos nada. ¡Qué indignante! Juegan como quieren porque tienen los medios para hacerlo. Cuando están en desventaja, cambian las reglas. ¡Qué desvergonzados son! No juegues si no puedes pagarlo. Solo di que solo los guardianes pueden participar. La gente se regodeaba la última vez que se cambiaron las reglas, pero esta vez, mucha gente clamaba por justicia para el dueño de las bestias compañeras. No era que sintieran algo por estas bestias compañeras, ni que realmente les gustara luchar por la justicia. Era solo que el cambio constante de las reglas de la dimensión les permitió ver a través de la esencia de la batalla de clasificación. Este no era un juego para humanos en absoluto. Incluso las bestias compañeras humanas fueron atacadas una y otra vez. Esta sensación era muy incómoda. El tiempo de aceptación de un desafío se ha cambiado a 3 minutos. En ese caso, se necesitará el doble de bestias compañeras por día para mantener la cima de la clasificación. Incluso si se trata de cualquiera de las 6 familias, no será fácil reunir 24 bestias compañeras míticas, dijo Sang Chunyu con un suspiro. No hay otra manera, dijo Sang Yusi mientras miraba la alabarda del dios de la batalla dorada en la pantalla. No hay otra manera a menos que más bestias compañeras míticas participen en la batalla. Sin embargo, incluso si reunimos 24 bestias compañeras míticas, las criaturas de Menschenels aún pueden cambiar las reglas nuevamente, dijo Sang Chunyu. En ese caso, ¿qué sentido tiene establecer las reglas?, preguntó Sang Yusi. Para empezar, no tiene sentido. Para la dimensión, esto es solo un juego. Sin embargo, para la Tierra, este juego podría decidir nuestro destino para el próximo año, dijo Sang Chunyu. Es tan grave. La persona realmente se convertirá en el rey de la Tierra si gana el primer lugar. No lo creo. Sang Yusi no estaba de acuerdo con el punto de vista de Sang Chunyu. Es muy grave. Es tan grave que es inimaginable, dijo Sang Chunyu con seriedad. Ya que es tan grave, ¿por qué no lo detenemos?, preguntó Sang Yusi desconcertado. Lo estamos intentando, pero no queda mucho tiempo, sonrió Sang Chunyu. Sin embargo, la situación no es tan mala. Después de todo, los guardianes que participan en la batalla tienen que depender de los humanos para llegar más lejos. Tal vez esos humanos puedan influir en los guardianes. El guardián crece, pero la fuerza humana está estancada. Su influencia solo se debilitará con el tiempo. ¿De qué sirve? Sang Yusi sabía claramente de qué se trataba el guardián. Puede que no sea así. Todavía hay una manera, dijo Sang Chunyu con los ojos entrecerrados. ¿Te refieres allá, Wan Minyuan y compañía? Sang Yusi estaba alarmado. Lo que ellos pueden hacer quizá no sea imposible para nosotros considerando las habilidades de nuestra familia Sang, dijo Sang Chunyu. Pero eso haría. Sang Yusi no terminó la frase. Convertirnos en monstruos. Sang Chunyu se apoyó en la barandilla y miró al lejano monte Tigre Dragón. A veces, es realmente difícil distinguir entre humanos y monstruos. Si tengo que elegir entre monstruos y ser esclavizado, prefiero convertirme en un monstruo. Dicho esto, Sang Chunyu giró la cabeza y le sonrió alegremente a Sang Yusi. Por supuesto,
es el tipo de monstruo que no come humanos. En la residencia de la familia Dugu en el Distrito Sur, Dugu He también estaba viendo la transmisión en vivo. Su rostro estaba inexpresivo y no se sabía qué estaba pensando. Segundo tío, es realmente imposible que los humanos avancen a la etapa mítica a través de su propia fuerza. Dugu He todavía estaba aturdido, pero le preguntó a Worm Dugu. Nadie puede hacerlo por el momento, respondió Gusano Dugu. Dugu He parecía saber desde hacía mucho tiempo que esa era la respuesta. Continuó murmurando para sí mismo, nuestra familia Dugu ha estado investigando durante muchos años, pero no hemos encontrado una manera de hacer avanzar a los humanos a la etapa mítica. Podría ser que tengamos que tomar el antiguo camino de Wan Mingyuan. No puedes decir eso. De hecho, no es como si nuestra familia no hubiera hecho ningún progreso a lo largo de los años. Por ejemplo, el arte de que los humanos y Gu se conviertan en uno podría permitir que los humanos avancen a la etapa mítica, dijo Worm Dugu. Dugu He sacudió la cabeza y dijo, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia entre los llamados humanos y Gu como uno solo? Es solo que él usa un guardián, mientras que nosotros usamos Gu. Todos nos convertimos en monstruos. No hay diferencia. No hay nada que podamos hacer al respecto. Los humanos tienen enormes defectos en su talento. Hay una brecha infranqueable entre ellos y el escenario mítico. Worm Dugu estaba algo indefenso. Cuando era joven, era como Dugu He y compañía. Tenía una pasión y quería confiar en su propia fuerza para avanzar a la etapa mítica, pero después de tantos años, el Gu que había criado había avanzado a la etapa mítica. Sin embargo, finalmente permaneció en la cima de la etapa épica y no pudo avanzar más. Olvídalo. Veamos cómo el dueño de esas bestias compañeras lidia con las situaciones. Para eliminar 24 bestias compañeras míticas a la vez, incluso las 6 familias no pueden reunirlas fácilmente, ¿verdad? Incluso si pudieran, nadie expondría su fuerza en público. Dugu He miró a la alabarda del dios de la batalla dorada con interés. Capítulo 1050, solo se permite la derrota. You Wen también estaba algo preocupado. Aunque tenía una gran cantidad de bestias compañeras míticas, era algo difícil reunir 24. Además, definitivamente necesitaba enviar sus bestias compañeras distintivas en esa situación. ¿Qué debo hacer?, pensó You Wen. Con el principio de ganar tiempo, You Wen primero consiguió las bestias compañeras que podían luchar para ganar tiempo antes de pensar lentamente en una solución. De acuerdo con el principio de poder lanzar otro desafío después de 24 horas, todavía tiene una bestia compañera después de la capa de invisibilidad. Las bestias compañeras después de eso no alcanzarán el requisito de 24 horas. Por lo tanto, nuevas bestias compañeras deben ser enviadas a la batalla. De lo contrario, solo puede renunciar a ocupar el primer lugar en la clasificación, dijo Anscheng mientras hacía los cálculos. Para empezar, es un movimiento sin sentido. ¿Y que si puede seguir dominando la clasificación? El desafío final ilimitado ya se ha decidido. Es imposible obtener el primer puesto con este método, dijo An Tianzuo. Todos discutían sobre lo que haría a continuación el dueño de la alabarda del dios de la batalla dorada. ¿Lanzaría una nueva bestia compañera o terminaría con el dominio de la clasificación? La mayoría de la gente pensaba que no tenía sentido dejar que las bestias compañeras siguieran ocupando el primer lugar. La dimensión no les daría a las bestias compañeras comunes la oportunidad de ganar con engaños. Este periodo de tiempo fue una tortura para todos. Todos querían saber qué haría el dueño de la alabarda dorada del dios de la batalla después de que cambiaran las reglas. Los diversos medios de comunicación también escribieron todo tipo de artículos de análisis. La mayoría de los medios sintieron que no era necesario continuar después de que se cambiaron las reglas. Incluso si el dueño de la alabarda del dios de la batalla dorada tenía otras bestias míticas compañeras, no tenía sentido continuar si no podían mantener el ciclo completo de 24 horas. Y para lograr un ciclo de 24 horas, se necesitaban al menos 24 bestias míticas compañeras. En la actualidad, solo las 6 familias de héroes tenían tal fuerza. Sin embargo, hasta ahora,
ningún clan familiar había dado un paso adelante para admitir que el dominio del dios de la batalla dorada al verde en las clasificaciones era obra suya. El tiempo pasó rápidamente mientras todos esperaban con anticipación. Zhou Wen también se estaba devanando los sesos para pensar en una solución. Choung-si ya lo había dicho con seriedad. Tenía que pensar en una forma de sobrevivir las más de 20 horas que le quedaban. El dragón antorcha, el Behemoth, el Tai Sui, el toro Bella de gran poder, el dragón de capa galáctica y otras bestias compañeras que tengo son demasiado icónicas. Mientras las use, todos definitivamente adivinarán que soy yo. Además, exponer toda mi importante fuerza de combate será muy desventajoso para mí. Sin embargo, aparte de eso, ¿de qué otra manera puedo ganar tiempo? Después de pensarlo un poco, los ojos de Zhou Wen se iluminaron de repente mientras invocaba al neonato demoníaco. Dimanic Neonate miró a Zhou Wen en silencio. No era que le faltara inteligencia, pero no le gustaba hablar. Incluso cuando se enfrentaba a Zhou Wen, permanecía en silencio. Neonato, ¿cómo están tus reservas de alimentos? Zhou Wen se refería naturalmente a Grim Demon. Después de que Grim Demon devorara el cadáver la última vez, parecía que había evolucionado. Sin embargo, como no había información sobre Grim Demon en el juego, no sabía si había completado su evolución. Dimanic Neonate no dijo ni una palabra. Todo lo que hizo fue invocar la Dimanic Sword y sacarla de su vaina. Con una sacudida casual, Grim Demon salió volando de la espada. Grim Demon, hace mucho que no nos vemos. Ven, siéntate y tómate una copa. Tengamos una buena charla, dijo Zhou Wen con una sonrisa mientras saludaba a Grim Demon. Grim Demon era extremadamente astuto. Por la expresión de Zhou Wen, supo que Zhou Wen necesitaba su ayuda. Inmediatamente se puso los aires de un jefe y levantó la barbilla ligeramente mientras miraba a Zhou Wen con desprecio. ¿Qué pasa? Dímelo y déjame considerarlo. Mientras hablaba, de repente comenzó a sudar frío. Rápidamente giró la cabeza y vio a Dimanic Neonate mirándolo. Su mirada arrogante se convirtió inmediatamente en una aduladora. Bajó la cabeza y dobló la cintura mientras le decía a Zhou Wen con una sonrisa, no dudes en decirme si necesitas algo. Definitivamente te ayudaré a resolverlo. Zhou Wen asintió y evaluó a Grim Demon antes de preguntar, ¿cómo está tu fuerza actual? Tienes la fuerza de un nivel terror. Cuando Grim Demon escuchó la pregunta de Zhou Wen, inmediatamente se sintió satisfecho. ¿Qué clase de existencia soy yo, Grim Demon? Por supuesto, tengo la fuerza de un grado terror. Ignorando el grado terror, si no hubiera sido reprimido durante tanto tiempo, incluso una criatura de grado calamidad no sería un problema. No está mal, asintió Zhou Wen. No está mal. Cuando Grim Demon escuchó eso y miró la expresión de Zhou Wen, tuvo el impulso de usar inmediatamente sus poderes de transformación del terror para hacerlo pedazos, haciéndole saber que la dignidad de un experto de grado terror no podía ser violada. Sin embargo, cuando vio a Dimanic Neonate, las palabras de Grim Demon cambiaron. Tienes razón. Mi estándar de hecho no es malo. Está bien. Entonces, eso es todo. Puedes continuar con el desafío más tarde, dijo Zhou Wen mientras señalaba el cubo que estaba a su lado. Los ojos de Grim Demon se iluminaron cuando vio el cubo. Inmediatamente se puso ambicioso y dijo en voz alta, no te preocupes. Ahora que he recuperado mucha de mi fuerza, derrotar a esos mocosos y obtener el primer lugar no será difícil. Es hora de que esos nuevos mocosos sepan lo poderoso que es su antepasado Grim Demon. Zhou Wen asintió y dijo, eso es bueno. Después de subir, haz tu mejor esfuerzo para ganar tiempo. Solo se permite la derrota. Está bien, definitivamente mataré a todos. Solo la derrota es. ¿Qué? Después de que Grim Demon se dio cuenta de su condición, abrió mucho los ojos y miró a Zhou Wen. Era casi como si algo hubiera salido mal con sus oídos. Las bestias compañeras que hay ahí son mías. ¿Hay algún problema?, preguntó Zhou Wen a Grim Demon. ¿Puedo no ir? Grim Demon reprimió el impulso de hacer añicos a Zhou Wen y preguntó humildemente. Era un demonio siniestro, pero una bestia compañera tan débil tuvo que derrotarlo.
Grimdemon sintió que era un gran insulto para él. ¿Qué piensas? Mientras Youwen hablaba, miró a Dimanic Neonate. Grimdemon miró inconscientemente a Dimanic Neonate con Youwen antes de tomar una decisión de inmediato. Le juró a Youwen, es un honor para mí trabajar para ti. Definitivamente haré lo mejor que pueda y perderé sin problemas. No es necesario que seas perfecto, ni tampoco necesitas luchar. Simplemente sube y gana tiempo. Espera tanto como puedas. Cuando consiga que Dimanic Neonate te informe, simplemente admite tu derrota. Youwen contó su pedido en detalle. Los cambios en las reglas de las criaturas de Men's Channels estaban dirigidos a las bestias compañeras, pero los guardianes no estaban incluidos. Si Grimdemon aceptara el desafío, no tendría que cumplir con las reglas de tener un vencedor en una hora. Quiero ver cómo esos idiotas de la dimensión cambiarán las reglas. También restringirán a los guardianes, pensó Youwen. Esto era claramente imposible. Si la eliminación de ambos bandos se producía cuando los guardianes no podían decidir un vencedor en una hora, probablemente ocurrirían cosas en la batalla final. Pronto llegó la cuenta regresiva de una hora. Todos miraron la pantalla gigante del cubo y esperaron a que el dueño de la alabarda del dios de la batalla dorada tomara una decisión. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.